Muy buenos días, niñas y niños del segundo grado. Bienvenidos a un día más de Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos el área de ciencia y tecnología. Con la actividad investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Para esta actividad necesitarás algunos materiales, como tu cuaderno. Recuerda que si no lo tienes, puedes utilizar hojas de reuso, tu lápiz, tu borrador, tus colores, una linterna y una cartulina o papelógrafo. ¿Y cuáles son nuestras metas? Nuestras metas para esta actividad serán: primero, proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra. Luego, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra. Registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Finalmente, comunicar, a través de un juego, qué es una sombra, los objetos que la producen, cómo sucede esto y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. Empecemos entonces. Para ello, lee y observa la siguiente situación. Pero antes, observa las imágenes. Fíjate, ¿qué está ocurriendo? Hay una niña que se ha disfrazado de dinosaurio, ¿verdad? Y con una lámpara está observando su sombra. Aquí también hay otra niña más que también está jugando y está observando su sombra. Ahora veamos qué ocurre. Karina tiene 6 años. Como cada noche, se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio, que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared, que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara, y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira, tu pijama. Ese dinosaurio eres tú. Es solo tu sombra». Luego de haber leído la historia de Karina, ahora es momento para dialogar con un familiar. Y responde: ¿qué asustó a Karina? ¿Recuerdas? Le asustó un dinosaurio. ¿Quién era el dinosaurio gigante? Era Karina con su pijama. ¿Qué produjo la sombra? La sombra dibujó un dinosaurio grande, que produjo que Karina se asustara. ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? ¿Por qué se produjo? Por la luz de la lámpara. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Te asustaste? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo se produce la sombra? ¿Con luz o sin luz? Muy bien, con luz. ¿Las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? Recuerda que primero Karina veía un dinosaurio, pero conforme se iba acercando a la lámpara, el dinosaurio se hacía más grande. Entonces, ¿las sombras pueden variar de tamaño? ¿Cómo? Ahora es momento de que respondas a estas dos preguntas en tu cuaderno. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Ahora, selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial. ¿Cómo se produce una sombra? Veamos. ¿Cómo se produce una sombra, chicos? Si un objeto deja pasar la luz, entonces se produce sombra. Si la luz pasa, ¿se produce sombra? Si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra.
¿Qué dicen? Si un objeto no deja pasar la luz, ¿se produce sombra? ¿Qué ocurrió en el caso de Karina? ¿La sombra se produjo porque la luz pasó o no? ¿Qué dicen, chicos? Muy bien, porque no pasó. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces ¿no produce sombra? No, ¿verdad? Ahora piensa, ¿cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Quizá hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos, preguntar a tus familiares o buscar información en libros e internet con apoyo de un familiar. ¿Qué podríamos hacer? Muy bien, el día de hoy haremos un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. Para ello, ten en cuenta el siguiente plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Primero, vamos a observar las características del material con que están hechos los objetos. Luego, observar si los objetos dejan pasar la luz o producen sombra. Tercero, registrar los objetos que producen sombra y los que no la producen. Cuarto, comparar las sombras de objetos diferentes. Quinto, producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. Sexto, producir sombras de diferentes tamaños. Y séptimo, organizar los datos e información con dibujos en tablas para responder las preguntas iniciales. ¿Pero qué vamos a utilizar? Utilizaremos lápiz y linterna, un cuaderno u hoja de reuso, objetos de diferentes materiales, finalmente una cartulina. Muy bien, alista todos tus materiales. Empecemos entonces. Estos son los objetos que vamos a utilizar. ¿Cuál de estos objetos consideras que producen sombra? Por ejemplo, ¿el vaso de vidrio o plástico transparente producirá sombra? ¿Qué dicen, chicos? ¿Produce o no produce? No produce sombra. ¿La cartulina producirá sombra? ¿Qué dicen? ¿La pelota de plástico producirá sombra? ¿La lata? ¿Qué objetos producen sombra? Marca con una X. Por ejemplo, yo creo que la cartulina produce sombra y la pelota también. La lata también. Ahora vamos a comprobar si realmente estos objetos producen sombra o no producen sombra. Primero, para ello, coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. Segundo, coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con una linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. Observa, ¿se forma algo en la pared? No, ¿verdad? Entonces, ¿este vaso produce sombra? No. Tercero, repite el mismo procedimiento con cada objeto. Observa y registra tus observaciones. Ahora, hazlo con la pelota. Fíjate, ¿se observa algo en la pared? Sí, ¿verdad? Ahora se ha producido sombra. Ahora, completa esta tabla con la información que has obtenido al observar cada experimento. Por ejemplo, ¿de qué material está hecho este vaso? Es un vaso de vidrio. ¿Deja pasar la luz? Sí, ¿verdad? La luz pasa. ¿Qué se forma en la pared? En la pared se forma un poco de luz. Ahora, en la pelota, ¿de qué material está hecho? De plástico. ¿Deja pasar la luz? No. ¿Y qué se formó? La sombra de la pelota. ¿Verdad? Se produjo una sombra. Anota tus respuestas. Continúa tú también con la cartulina y la lata. Anota qué observas al realizar la experiencia. Muy bien, ahora es momento para comparar tus respuestas. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared y de qué material están hechos? Observa. De los materiales que has experimentado, ¿cuál de estos dejó pasar la luz a la pared? El vidrio, ¿verdad?
El vaso de vidrio. ¿Y de qué material está hecho? De vidrio. ¿Y qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿Qué objetos no dejaron pasar la luz? Por ejemplo, la pelota. ¿Y de qué material está hecho? De plástico. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a qué objetos llamamos opacos? Transparente es el vaso de vidrio y opaco sería el balón o pelota, la lata y la cartulina. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿Qué se formó? La sombra. ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? ¿Qué dicen, chicos? ¿La forma de la pelota, que es circular, se parece a la forma de la sombra? Sí, ¿verdad? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? ¿Dónde la colocamos? ¿Delante o detrás? Delante de la linterna. Muy bien, es momento para producir tu propia sombra. ¿Qué necesitas para producir tu propia sombra? Piensa, ¿qué necesitarás? Muy bien, una linterna y un papelote. Para producir tu sombra, sigue los siguientes pasos. Primero, pega el papelógrafo sobre una pared. Pide a un familiar que sostenga la linterna o colócala en una mesa sobre una caja o libros. 2. Párate de espaldas a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. Fíjate, ¿qué ha aparecido? Ha aparecido tu sombra. 3. Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. 4. Disfraza tu sombra, colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a tu familiar a producir su sombra también. Muy bien, luego de la experiencia, dialoga con un familiar. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? ¿Te ubicaste delante de la linterna o detrás de la linterna? Muy bien, delante de la linterna. ¿Tu cuerpo dejó pasar luz? No, ¿verdad? ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? Sí. ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? ¿Qué pasó? ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque cada uno de nosotros tenemos características diferentes. Por lo tanto, la sombra de tu familiar no se parece a la tuya. Ahora respondamos la segunda pregunta del problema. ¿De qué depende el tamaño de una sombra? ¿Recuerdas cuando Karina se colocó su pijama de dinosaurio y de pronto se asustó al ver la sombra de un dinosaurio? Sí, ¿verdad? Y cuando ella se iba acercando a la lámpara, el dinosaurio se hacía más grande. Entonces, ¿de qué depende el tamaño de una sombra? Para descubrirlo, haremos el siguiente experimento. Sombras grandes, sombras chicas. ¿Qué necesitarás? Necesitas una linterna, un cuaderno o hoja de registro, palitos de anticucho y una silueta de dinosaurio. Con la ayuda de un familiar, realiza los siguientes pasos. Primero, dibuja en la cartulina la figura que desees. Recórtala y pégala a un palo con cinta adhesiva. Paso 2. Coloca la figura entre la linterna y la pared. Como hiciste con los objetos de la actividad anterior, acerca la figura a la linterna y observa qué sucede en la pared. 3. Prueba a alejar la figura de la linterna y observa qué pasa ahora. De acuerdo a lo observado entonces, cuando la silueta está más cerca de la linterna, la sombra que se produce es más grande o más pequeña. ¿Por qué crees que pasa esto? Te habrás dado cuenta que la sombra es más grande. ¿Y por qué pasa eso? Porque la luz está más cerca del objeto. Y cuando la silueta está más lejos de la linterna, ¿la sombra que se produce es más grande o más pequeña? Es más pequeña. ¿Y por qué crees que sucede esto? Porque el objeto se ha alejado de la luz y está más lejos. Recuerda entonces, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco
varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubique de la fuente de luz, en este caso la linterna. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. También podemos concluir diciendo que un objeto transparente deja pasar la luz, como por ejemplo el vidrio. Y un objeto opaco no deja pasar la luz, se contrapone a la luz y se produce una sombra que tiene la misma forma que el objeto que se contrapone. Muy bien, ahora ya estás listo para poder responder las preguntas del problema. Para ello puedes utilizar el siguiente esquema. Observa, la sombra se produce cuando hay una fuente de luz como la linterna. La sombra se produce cuando un objeto se contrapone a la luz. La sombra puede cambiar de tamaño cuando el objeto opaco se acerca o se aleja de la luz. Los objetos que no producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Dejan pasar la luz. Ejemplo, el vidrio. Los objetos que producen sombra son objetos opacos. ¿Por qué? No dejan pasar la luz. Ejemplo, la madera, el plástico, entre otros. Muy bien, es momento para reflexionar sobre lo aprendido. Para ello, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Qué hicimos? Tuvimos que experimentar con diversos objetos. Así descubrimos qué objetos producían sombra y qué objetos no. ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? ¿Lo recuerdas? Nos pusimos frente a la linterna y observamos nuestra sombra en un papelote. Si quieres hacer un regalo sorpresa de alfajores, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? Vamos chicos, ¿qué elegirían? Si es un regalo sorpresa, quiere decir que no debemos de ver lo que hay en el interior. ¿Qué podría ser? ¿De vidrio o de cartón? Muy bien, de cartón, porque el cartón es opaco y no se puede ver lo que hay en el interior. Así sería un regalo sorpresa. Muy bien, ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto, haz un teatro de títeres. Junto a tu familia, elaboren siluetas de animales o personajes y busquen una habitación oscura o con poca luz. Con la ayuda de una linterna o lámpara, alumbren hacia una pared. Coloquen las siluetas frente a la luz para producir las sombras. Prueben acercando y alejando y observen lo que sucede. Explica a tus familiares cómo se producen las sombras que están observando. Al final, anímense a crear un cuento breve. Disfruten este momento en familia. No te olvides de tomar fotos o grabar un video y compartirlo con tus familiares, amigos y tu maestra. ¡Hasta la próxima!